Muy bien, buenas tardes, bienvenidos al Ateneo Literario Artístico y Científico de Cádiz. Mirad, voy a aprovechar que veo muchas caras jóvenes, que no es habitual, y les voy a contar dónde están, ¿vale? Por si alguno no lo sabe. El Ateneo de Cádiz se funda en 1858, es decir, es un Ateneo que cuando se funda el Ateneo, posiblemente en Cádiz no había ninguna otra institución cultural, no había universidad, por supuesto. Sí existían los estudios universitarios, pero no había universidad como tal, y por no haber, posiblemente creo que no había ni instituto. Es decir, que es una institución cultural de vieja data y vieja tradición. Es el segundo Ateneo más antiguo de España, el primero es Madrid y después de Cádiz. Y el más antiguo de Andalucía, primero Cádiz, después Sevilla. Cuando uno ve la galería, luego podéis mirar si queréis, cuando veis la galería de los presidentes, pues os deben de sonar, vosotros que sois todos de humanidades, os deben de sonar la mayoría de los presidentes. Desde Rafael de la Vieja a médicos insigne, como es Cayetano del Toro, que lo fue todo. Fue alcalde, presidente de Diputación, presidente del Ateneo, el introductor de la oftalmología en España, moderna, hasta Pemán. En definitiva, los presidentes, salvo honrosas excepciones, pues siempre han sido gente muy importante en la cultura de la ciudad, no solo de la ciudad, sino a nivel nacional. En definitiva, es una institución que abre las puertas prácticamente todos los días. Yo os invito a venir, tiene una programación intensa, lo podéis ver en la página nuestra. Esta noche estará la foto que os hemos tomado ahora, ¿no? Igual que la conferencia que vamos a tener. En definitiva, os animo a participar. Y hay un tema, nosotros tenemos una cátedra con la Universidad de Cádiz, y todos los años, ya vamos por la sexta, este año ha sido la sexta edición, entregamos los premios a la excelencia académica. Es decir, que por las diferentes ramas del conocimiento damos un premio que consiste en un diploma que realiza la Fundación Luis Gonzalo, que es una verdadera obra de arte, al expediente más brillante en cada una de las áreas de conocimiento. Os animo también a participar. Cuando empezamos en la primera edición, pues se presentaron 15 o 16, ¿no? O 10, creo recordar, y este año ya se han presentado 50 expedientes, lo que quiere decir que la competitividad para obtener el premio es importante. En definitiva, esa es la institución en la que os encontráis. Damos un premio al final de año que se llama Drago de Oro, y generalmente se lo damos a personalidades ilustres de España. Ha ido desde Adolfo Suárez, y el último fue Arzuaga, que os sonará, evidentemente, y este año se lo daremos a Sánchez Ron, que también os debe sonar, porque es un historiador de la ciencia importante a nivel internacional. En definitiva, un poco de propaganda de la institución en la que os encontráis, y yo creo que es importante, ¿no? Sobre todo por eso, porque es la primera vez que os veo y creo que os debo explicar dónde estáis. ¿Y para qué estamos hoy? Pues hoy estamos para la presentación de un libro, Arqueología Española en el Norte de África, Marruecos, primera mitad del siglo XX, de mi querido Manuel Parodi, que en definitiva yo y el Ateneo le agradece el que presente su libro en esta casa, que es la suya, porque él es ateneísta y además él es el presidente de la sección de historia de esta casa. Esta casa tiene diferentes secciones, pues la sección de historia él comanda la sección de historia. Y para presentarlo, pues está aquí el profesor José Ramos, que es catedrático de prehistoria de la Universidad de Cádiz y arqueólogo, al que también le agradezco la deferencia que venga esta tarde aquí a compartirla con nosotros. Así que yo me voy a callar y le cedo la palabra al profesor Ramos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Señor presidente del Ateneo, señoras y señores, miembros de la institución, jóvenes estudiantes y futuros historiadores. En principio, agradecer al Ateneo, ¿no? Y al autor del libro, don Manuel Parodi, ¿no? A participar en este acto de presentación de su libro sobre arqueología española en el norte de África. Para mí es todo un honor, ¿no?, poder participar en esta institución tan prestigiada, ¿no?
yo conozco a Manuel Parodi desde el año 90. En julio, agosto de ese año, que en la localidad de Porcuna, en Jaén, compartimos campaña de excavación con el profesor Osvaldo Arteaga, ¿no? Dentro de aquel proyecto de la ciudad de Hulco, pero que abarcaba desde Paleolítico hasta el mundo romano, ¿no? Entonces, con los recordados Ana María Ros y Francisco Nocete, los pobres compañeros recientemente fallecidos, ¿no?, que estábamos en el equipo, ¿no?, junto con el profesor Arteaga, que es catedrático jubilado de prehistoria de la Universidad de Sevilla, y ellos eran miembros del Instituto Arqueológico Alemán, ¿no? Por tanto, me une una gran amistad con Manuel Parodi y un gran reconocimiento, aparte de la amistad, a su obra y a su categoría intelectual, ¿no? En este tipo de actos se debe evidentemente glosar un poco su currículum, ¿no?, que es complejo porque verdaderamente es muy potente, ¿no? Manuel Parodi, él es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla en el 94, interesante para los jóvenes ver la secuencia, suficiencia investigadora, que es el equivalente a los DEA o a los actuales casi TFM, en 2000, es decir, 20 años de formación, doctor en la categoría europeo por la Universidad de Cádiz en 2017, y él profesionalmente es gestor, arqueólogo y científico cultural, ¿no?, experto en patrimonio, ¿no? Él tiene una obra inmensa, de verdad es una cosa tremenda, tiene 43 libros con responsabilidad propia que ha coordinado de autoría propia, ¿no?, más de 250 artículos científicos en revistas muy prestigiosas, pero tiene una labor de lo que ahora se llama diseminación o transferencia de más de 1000 artículos en prensa y en difusión, que claro, a veces la historia, la ciencia ha estado muy metida en nuestros ámbitos de laboratorios y llegar a la sociedad es una labor que Manuel ha cultivado desde hace muchísimos años, ¿no? Él es profesor y de hecho aquí también José María Esteban, ¿no?, que estamos en un curso que tengo el honor de coordinar en el Máster de Patrimonio de la UCA, pero Manuel es profesor de la UCA desde el año 2011-2012, dentro de esos cursos reglados de diversos tipos de máster. Y profesor invitado ha sido en numerosas universidades españolas y extranjeras, ¿no? Él ha sido también arqueólogo de proyectos en España, en Marruecos, en Italia, y tiene una pertenencia a numerosas instituciones. Voy a mencionar algunas, sería larguísimo, ¿no? ICOMOS, el Colegio de Doctores y Licenciados de Sevilla y de Huelva, la Academia Andaluza de la Historia, que también compartimos, Escuela de Arqueología Italiana de Cartago, Fundación de los 500 años de la Villa de Veracruz, en México, como ven, un tema... él tiene su vinculación, su primera formación fue clara para el mundo romano, púnico, tardorromano, pero él es un historiador, ¿no? Y ahora lo comentaré en su línea historiográfica, ¿no? Y una serie de asociaciones, de redes de expertos, Instituto de Estudios Ceutíes, que también lo compartimos, Sociedad Española de Estudios Clásicos, Sociedad Española de Historia de la Arqueología. Pertenecemos al mismo grupo de investigación dentro de la UMA, el 1130, y una serie de instituciones, aparte de editor de numerosas revistas, de libros, miembros de Ateneos, como el de Cádiz, de Sevilla, de Sanlúcar, de Puerto Real, de la Sociedad Económica de Amigos del País, un currículum amplísimo y muy trabajado, ¿no? Él trabaja como profesional libre y es gestor cultural, consultor, en su ámbito arqueológico, que es en el que yo puedo defenderlo porque tiene una obra muy amplia, ¿no? Como comentaba, hemos compartido el proyecto Porcuna durante varias campañas, porque hemos tenido el mismo maestro en este caso, el profesor Arteaga, por diversas generaciones, pero estamos relativamente próximos y al profesor Arteaga lo recordamos siempre y el Instituto Arqueológico Alemán, ¿no?, por su gran labor estratigráfica, planimétrica y de conocimiento de lo que es una arqueología histórica y social, ¿no? Y luego los proyectos en Marruecos, ¿no?, que hemos compartido muchas campañas, tanto de prospección como de excavaciones, ¿no? Como comento, su campo sobre todo se centra en el mundo romano, en la navegación, que parte de sus primeras obras, tiene varios libros muy bonitos de la navegación fluvial, en un tema como es la vinculación del litoral con el Heinzerland, con el interior, y luego toda la cuestión también protohistórica. Pero sobre todo Manuel Parodi se ha ido haciendo un nombre muy respetado, muy reconocido en la historiografía, ¿no?, en la historia de la arqueología española y en el vínculo con el norte de África. Por eso tiene publicaciones, aparte de esta labor, en revistas muy sólidas, muy consolidadas dentro
del panorama bibliográfico hispano e internacional, junto a participación evidente en congresos, seminarios, ¿no? El libro que vamos a comentar, a presentar aquí, Arqueología Española en el Norte de África, Marruecos, primera mitad del siglo XX, realmente es el discurso de Manuel Parodi en su ingreso en la Academia Andaluza de la Historia, ¿no? Y que tiene un prólogo del presidente de esa institución, don Fernando Artacho y Pérez Blázquez, y una respuesta, como es habitual en este tipo de eventos, ¿no?, de un historiador, don Juan Cartaya Baños, ¿no? La historiografía, por tanto. La historiografía española ha sido muy tradicional. Se ha basado fundamentalmente en presentación de autores, escuelas, dónde nace el arqueólogo, qué obra hace, qué libro publica. Muy alejada por la historia de nuestro país del mundo anglosajón, que era verdaderamente sociología de la investigación. Es decir, panorama de en qué corriente teórica, qué perspectiva metodológica, cuestiones de clase, cuestiones de género, cuestiones sociológicas, ¿no? Y Manuel Parodi hace esa que se llama perspectiva externalista dentro de la historiografía, frente a otras perspectivas más tradicionales que eran las internalistas, ¿no? Él sigue la línea claramente de Bruce Trigger, ¿no?, el gran historiador de la arqueología canadiense, o en nuestro país a Margarita Díaz Andreu, ¿no?, que es la gran especialista dentro de que ha estado muchos años en Reino Unido, ¿no? Entonces, en esa línea personalmente comparto esa posición teórica y de historiografía. Yo soy más arqueólogo de campo, por circunstancias de temas que compartimos. Me he dedicado a la historiografía a raíz del estudio del Archivo Tarradell en Barcelona, que los dos hemos compartido con Nuria Tarradell, la hija del insigne arqueólogo Miquel Tarradell, que tiene el archivo actualmente en su casa en Colón, en Barcelona, que es la obra y la vida de este gran arqueólogo español. Ella está mayor, ella lo va a donar a la Universidad Central, a la Universidad de Barcelona. Y con Manuel hablamos mucho del destino de estos archivos, porque todos finalmente pasamos, ¿no? Pero la obra, fichas, dibujos, negativos, diapositivas, es la historia de la ciencia en nuestro país. Y hay una labor sensacional, y en el caso de compartir, porque hemos trabajado igual a Miquel Tarradell, ¿no?, pues verdaderamente es esta línea de este enfoque más abierto, ¿no?, de la historiografía. Y la historia que Manuel Parodi nos presenta aquí, en el fondo es una auténtica lucha de poder, ¿no? Es claro, el norte de África era muy apreciado por la arqueología española. España tenía el protectorado, siempre estaba latente el problema del paso por el estrecho de diversas sociedades, ¿no? Es Tarradell el que acuña el concepto círculo del estrecho, en una época, es una palabra alemana, Kulturkreise, círculos culturales, viene de esa tradición, aunque Tarradell le da otro enfoque, ¿no? Y ahí claramente convergen intereses, ¿no? Claramente. Por un lado, Martín Almagro, que tiene el control político del Alto Comisariado y del Ejército, y por otro lado, Martínez Santaolalla, que tiene el control de la Comisaría General de Excavaciones y políticamente de la Falange, ¿no?, en los años 40. Por tanto, hay una verdadera estrategia muy sutil de quién se queda arqueólogo, cómo se dan los permisos en las circunstancias del primer franquismo, ¿no? Por tanto, es analizar y tener en cuenta este trasfondo en el contexto del libro, porque los tres arqueólogos que presenta Manuel Parodi sufren esas circunstancias, como cualquier profesional, y están evidentemente sujetos a la época que les tocó vivir, ¿no? El libro consta de 5 apartados. La introducción, Manuel Parodi analiza el modelo colonial español, que es distinto al francés, básicamente, al belga. En un sentido, los españoles ahí dan institución e integran ese protectorado como si fuera una parte del país. Es muy interesante ese análisis, que es verdaderamente el sentido histórico que da el autor. La segunda parte, España y Marruecos, un mundus bilateral, es una obra prácticamente de historia, porque analiza las relaciones de España con los territorios de lo que luego sería el Reino de Marruecos, ¿no?, en siglo XVIII, XIX y XX, con todas las vicisitudes políticas, sobre todo con los Borbones en la parte del XVIII y luego al final del XIX y del XX, pues las circunstancias que pasó en nuestro país, ¿no? La monarquía, dictadura de Primo, la república, franquismo, hasta prácticamente los años 60, donde deja el libro, en la época de cuando España pierde el protectorado, y ya es otra etapa histórica, evidentemente, ¿no? Y en este aspecto, donde lo desarrolla en el capítulo 3, Arqueología del Norte de Marruecos, va viendo esa visión
diferente al colonialismo francés, ¿no? España crea muchas instituciones ahí, instituciones culturales, la Biblioteca de Tetuán, el Museo Arqueológico de Tetuán, el Archivo de Investigación Hispano-Árabe, y con esa amalgama le aporta legislaciones muy parecidas a las que existían de regulación española desde la década segunda del siglo XX, ¿no? Entonces se va viendo una institución y una normalización de leyes que regulan lo mismo que se hacía en España, ¿no? En el territorio peninsular, ¿no? Permisos para excavaciones, entregas de materiales a museos, cuestiones que son muy diferentes al sentido francófono o inglés o alemán, que lo que hacen es llevarse productos, claramente, un verdadero saqueo del patrimonio, ¿no? En esa perspectiva el material se queda en Tetuán, se queda al menos en la zona del protectorado español, en Larache, en la perspectiva y verdaderamente la visión, y creo que hemos de ser justos para valorar también la época de los españoles en aquellos años en el territorio. Y en ese contexto, los tres grandes personajes que se analizan en el libro: César Luis de Montalbán, Pelayo Quintero Atauri y Miquel Tarradell, con todo este contexto histórico que comento, ¿no? Y va analizando en el apartado 4, que el Manuel Parodi llama Dramatis Personae, porque evidentemente son personajes que les toca una época bastante complicada, ¿no?, de vivir, ¿no?, como fueron aquellos años. César Luis de Montalbán, bueno, yo he de reconocer, lo hemos comentado, Manuel Parodi siente un gran reconocimiento hacia Pelayo Quintero, ¿no?, que yo comparto, ¿no? Creo que Cádiz ha sido muy maltratado, su figura, ¿no? César Luis de Montalbán es un hombre de otra época, es un hombre de otro tipo de arqueología, es un aventurero, es un viajero, es un gestor, es un explorador, pero también es arqueólogo y también es un buen documentador de aquellos registros. Por ejemplo, excava el Tonos de Mesoura en Larache, cerca de Larache, que es un megalito equivalente a lo que son las zonas del Grand Menil-Brisset en Francia, o la Table de Morbihan, los sitios grandes del megalitismo bretón que están en la zona atlántica, ¿no?, claro, como están en la península de Lisboa, o están aquí el Dolmen de Alberite en Villamartín, o es el ámbito atlántico, ¿no?, de la parte de la península, ¿no? Y dentro de ese carácter que se le ha dado a veces, claro, a él le toca una época complicada. Es que ese hombre estaba excavando Mesoura cuando se produce el golpe de Estado del 36 y lo detienen porque el hombre era republicano, ¿no? Entonces tiene unas vicisitudes personales complicadísimas, tiene también amistades con gente del régimen, consigue salir de la zona española, va a Tánger, ciudad internacional, se queda como arqueólogo de Tánger en la época del periodo internacional. Es decir, parece una novela, de verdad, la vida de Montalbán, ¿no? Y verdaderamente es una persona que le toca esa época, ¿no?, siendo un buen arqueólogo, porque Manuel Parodi controla y ha conocido al menos el legado que lo mantiene la familia de este arqueólogo, y verdaderamente es sensacional el registro, por lo que comentaba al principio, de este tipo de estudios, la documentación de archivo. Al final esto trasciende al investigador y queda para la historia de la arqueología. Pelayo Quintero, creo que es el núcleo central del libro, es analizado con gran reconocimiento. Parodi ha estudiado bien la figura, en el contexto de la época. Era un hombre muy culto, era un hombre de una ideología en aquellos años que podríamos decir liberal monárquico, pero que fue evolucionando en el marco de la época. Él fue rotario, hay textos muy bonitos de su carácter social, ¿no? Pero era un hombre cultísimo, ¿no?, porque era un hombre profesor de dibujo, fue director del museo. Se le criticó injustamente, por ejemplo, en el libro de César Pemán con Martínez Santolaya, que se dice que no presentaba los informes, que dibujaba mal. Por favor, eso es injusto completamente. A ese hombre hay que reconocerle. Era un dibujante sensacional, publicaba todo lo que sacaba. Él fue el que excavó la necrópolis de los Glacis aquí en Cádiz. Toda la arqueología pública de Cádiz se debe a él, básicamente. Lo que pasa es que le tocó una época que otras personas que vinieron después intentaron ensombrecerlo. Él tenía también sus contactos, consiguió marchar a Tetuán y allí con más de 70 años consiguió rehacer una obra arqueológica, lo cual es complicadísimo, porque con esas edades excava Tamuda, excava Lixus y controla el Museo Arqueológico de Tetuán. Es decir, un personaje interesantísimo que creo que en el libro se le rinde justo reconocimiento, ¿no?, dentro de la historiografía, porque claro, ante esa crítica que había hecho Santaolalla, es que él, lo demuestra la evidencia de las publicaciones, continuamente cada excavación publica los informes, ¿no?, y están en la serie de memorias de excavaciones arqueológicas en España, ¿no?
Él también cuenta, y hay que ser justos, con un equipo muy interesante de colaboradores, Alejandro Tomillo, que es el restaurador del museo, luego será restaurador del Museo de Sevilla, es un verdadero artista, ¿no?, la restauración de las piezas arqueológicas, Cecilio Jiménez, como secretario y ayudante de campo, y un agustino, César Morán Bardón, que aunque era un señor aficionado, pero un hombre que hizo varios trabajos serios, incluso de paleolítico, ¿no? Con lo cual está rodeado de un equipo y siendo un señor mayor, pero hace una obra, un señor de verdad con 70 y pico años, que hasta el final prácticamente está excavando y está publicando y documentando, ¿no? Y me parece muy bonito que se le reconozca como queda en este libro. La tercera figura es otra generación. Miquel Tarradell es un hombre ya no conoce la guerra, es de otra formación, otra época, es un hombre que estudia el bachillerato en Francia, que estudia la carrera en Barcelona, que tiene maestro Almagro, eso es clave también, aunque él era catalanista, pero él tiene maestro Almagro. ¿Por qué digo esto? Porque Almagro tiene el control de la arqueología por parte del protectorado. Y aunque llega Martín de Santolaya y quiere verdaderamente quitarle peso, ¿no?, pero Almagro tiene el poder. Eso generará que Santolaya vuelque sus esfuerzos pues a Guinea o hacia otras zonas de África. Esta generación era africanista, ¿no? Pero ahí verdaderamente, pero Tarradell era joven, había tenido un puesto de arqueólogo en la Diputación de Granada, había excavado Monachil y Puruyena, y también Montefrío, las Peñas de los Gitanos. Bueno, lo hemos visto claramente en el archivo de la hija, que él tenía una beca para irse a Londres, ¿no? Dominaba francés e inglés perfectamente, entonces, pero Almagro le ofrece, en ese marco de lucha de poder, le ofrece la plaza del Museo de Tetuán. Es un hombre muy inteligente y con 30 y pocos años coge esa plaza, evidentemente, él sabe el porvenir que tiene en Tetuán, ¿no? Desde esa perspectiva, él excava dos cavidades a las que nosotros estamos muy vinculados, Manuel también, Garcajal, Catatelgar, y monta una secuencia. Él es el autor, el artífice de la idea del estrecho como puente y no como frontera. Tarradell es un hombre muy avanzado. En la etapa en que él está ahí, y siempre cuando hace el contrato con el Ministerio Español, ¿no?, para hacer el protectorado, él pide que tenga libertad para poder ir a congresos, para poder ir sobre todo a Barcelona, a la biblioteca, ¿no?, y a París. Él tiene un vínculo directísimo con don Pedro Bochimpera, que es el gran arqueólogo español de la época, que en ese momento vivía en México, exiliado español de la República, pero que es el fundador de la UISPP, Unión Internacional de Ciencias Pre- y Protohistóricas. Eso es muy importante porque ese es el germen de la UNESCO en la parte de patrimonio, ¿no? Se hacen muy amigos, incluso Bochimpera es padrino de una de sus hijas, y Bosch era un hombre internacional, ¿no? Tenía infinidad de contactos, incluso en algunos aspectos muy bonitos, porque Tarradell organiza el primer Congreso Arqueológico del Marruecos Español, invita a Bochimpera, y hay unas historias muy interesantes que hemos podido ver del archivo. Es decir, como ven, personas de gran calado, de gran formación intelectual, en una época muy complicada, y que verdaderamente en el libro se tratan con gran respeto, con gran reconocimiento, con un gran apoyo historiográfico y bibliográfico. Tiene una coda y un amplio repertorio bibliográfico. El libro, por tanto, creo que es de alcance. Aborda la región geohistórica, que nos gusta denominar, compartimos el concepto del estrecho, reconoce la figura de Montalbán, que quedaba muy olvidado, valora el aprecio y el reconocimiento a Pelayo, que dentro de la época en Cádiz pues hace estudios paleopatológicos, tiene estudios geoarqueológicos en los años 20 y 30 del siglo pasado, ¿no? Ese era un adelantado a la época. Cuestión que hoy hacemos de una arqueología interdisciplinar científica, ese hombre, con los pocos medios que había, ¿no? Y luego, pues claro, le toca la época de esos enfrentamientos y de esas dificultades. Y la etapa de Tarradell, que verdaderamente es otra generación, ya es un hombre moderno. Él deja en el 56, al abandonar España el protectorado, inmediatamente saca la cátedra de Valencia de arqueología, se dedicará a otros temas, nunca olvidará el estrecho, luego la cátedra de Barcelona, que es lo que le gusta a casi todos los autores catalanes, ¿no? Y Barcelona tenía su gran equipo, pero sin olvidar ni su recuerdo del sur, de Andalucía, porque siempre lo tuvo. Él, por ejemplo, es el artífice del concepto cultura de Almería, ¿no?, que sigue teniendo mucha vigencia, ¿no? Y vale, lo mantiene en esta perspectiva, ¿no? Por tanto, y aparte sobre todo de las excavaciones. Como ven, el libro es completísimo, bastante profundo. No es solo el discurso de ingreso en una academia, hay una gran madurez, porque
conozco la obra de Manuel Parodi, tuvimos la oportunidad de codirigirle su tesis, él tiene su tesis publicado, pero este es un ensayo de madurez y de una síntesis muy importante de los personajes en la legislación y en el contexto institucional de esa arqueología, ¿no? Por lo tanto, no me queda más que felicitar al autor y, sinceramente, celebrar esta interesante obra historiográfica que viene a llenar un papel muy significativo dentro de la historia de la arqueología española en el norte de África. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ramos. Pues, Manuel, cuando tú quieras. Me lo ha puesto fuerte. Bueno, pues, buenas tardes y muchas gracias, ¿no? Buenas tardes a quienes estáis aquí, en una tarde lluviosa con un animado y variado panorama cultural en Cádiz. Y muchas gracias al Ateneo, que es mi casa, como bien se ha dicho, a los compañeros ateneístas que están aquí también, a mi presidente, el profesor Almenara, amigo Pepe, y a mi amigo y colega que me presenta hoy, el profesor José Ramos Muñoz, mi amigo Pepe también. Yo tengo muchos amigos Pepe, aquí tengo otro delante. Bueno, como bien ha dicho el profesor Ramos, este libro lo que recoge, yo como decía, Fidel Castro seré breve, luego se lleva 4 horas hablando, pero yo no voy a llegar a tanto. Lo que se recoge aquí es un discurso de ingreso en una academia. Entonces, ahora va a parecer que quiero echarme flores, pero es una cosa complicada, porque tienes que condensar mucho en muy poco espacio, tanto a la hora de hablar como a la hora de recogerlo. Y luego, yo no sé exactamente lo que hace cada uno, pero lo que se espera es que se recoja la literalidad del discurso. Que no vale dar un discurso y luego escribir otra cosa, no vale contar chistes de los vikingos que decíamos cuando yo estudiaba historia hace miles de años, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es eso, el discurso de ingreso en la Academia Andaluza de la Historia. Yo ingresé en la Academia en noviembre de 2023. Quiero también dar las gracias a los colegas académicos que están en el libro, el presidente, don Fernando del Tacho Pérez Blázquez, que es quien hace el prólogo, y uno de mis 2 padrinos académicos, el profesor Juan Cartaya Baños, que es quien me dio la réplica y amablemente concedió también el texto de su réplica para incluirlo en el libro, ¿no? El otro padrino académico que tuve fue el también profesor, historiador y novelista histórico José Calvo Pollato, ¿no? Fueron mis 2 padrinos académicos. Y de este tema, no voy a entrar en glosar otras cuestiones que yo haya trabajado, que yo haya manejado, ya lo ha hecho magníficamente el profesor Ramos. De este tema de la historia de la arqueología en el norte de Marruecos, voy a tener que empezar a dejar de escribir arqueología española en el norte de África, porque parece que es un concepto como excluyente, y no es cierto. Todo lo contrario, ¿no? Del tema del desarrollo de la disciplina arqueológica en el norte de Marruecos se han mencionado a varios excelentes profesores y especialistas, ¿no? A varios excelentes investigadores. No quiero mencionar más porque se quedaría alguno en el tintero y queda feo, ¿no? Pero no quiero no mencionar a mi amigo, colega y maestro, el profesor Enrique González Cravioto, que sin perjuicio de ninguno de los presentes ha sido fundamental en la historia de la arqueología española en general, marroquí en general, y en la historia de la arqueología del norte de Marruecos en particular. Tristemente desaparecido en verano de 2018. Cuando se dice la flor de la edad, es literal, porque tenía 58 años y le quedaba todo por delante, ¿no? Pero vino la parca, se lo llevó, y sin embargo yo os recomiendo que en Google pongáis Enrique González, con B, González Cravioto, y ahí tendréis. Luego está su hermano Carlos, que es un excelente medievalista y un grandísimo conocedor de la historia del estrecho de Gibraltar también. Pero si os interesa la numismática, la arqueología clásica, la historia del norte de África, el mundo púnico, ahí lo tenéis, ¿no? Y tuve la suerte de que presidiera mi tribunal de tesis, y vino a Cádiz ya estando malo, y fue una jornada memorable, creo yo, Pepe, tú que lo recuerdas. Fue una jornada memorable.
lo hago sin micrófono, lo digo para bien, lo digo sin ironía, que lo que yo he tratado de reflejar en este libro, y lo que insisto siempre cuando hablo de la historia de la arqueología en el norte de Marruecos, tiene mucho que ver, todo que ver con la perspectiva que el profesor Ramos ya ha planteado, que es la que manejo y desde la que navego y desde la que me muevo, ¿no? Porque lo que más me interesa no es el estudio sistemático, pormenorizado y puntilloso de tal arqueólogo que tal sitio y encontró tal cosa y lo publicó en tal otro. Eso está muy bien, Y lo hacía Montalbán, que cumplía rigurosamente con ese trabajo. Lo hacía Quintero, que cumplía escrupulosamente con ese trabajo, y por supuesto lo hacía Miquel Tarradell. Pero a mí lo que más me interesa es plantear la construcción de la disciplina arqueológica desde la perspectiva de la gestión del patrimonio arqueológico. Es decir, ¿qué hacían? Excavar, con todo mi respeto, el trabajo arqueológico de campo, evidentemente es una disciplina que han construido gente como la que está aquí, gente como quien me acompaña en la mesa. Pero el quid, quizá yo lo planteo así por deformación profesional, ¿no? Porque siendo gestor de patrimonio, el quid de la cuestión está en la construcción de estructuras que sobrevivan a los individuos. ¿Por qué? Pues porque panta rei, todo fluye, y pulvum est et in pulvum reverteris, y lo que queda es la estructura, es lo que también ha dicho el profesor Ramos antes, ¿no? Que queda la palabra, que decía el poeta, y queda la obra, pero esa obra, si no se ha desarrollado, inserta en una estructura, desaparece. Eso es, y hablaré en orden disperso, eso es lo que intentaron hacer con Pelayo Quintero, desarraigarlo, dejarlo sin estructura. Claro, una vez que te dejan sin estructura y que quienes se hacen con el control de la estructura son quienes se hacen con, como se dice ahora, se hacen con el control del relato, pues tú quedas indefenso. ¿De acuerdo? En el caso de la arqueología del norte de Marruecos, evidentemente es una cuestión indisociable de la realidad política, geoestratégica, del momento y de la región, que tiene todo que ver con el reparto colonial de 1885, el reparto de África, la conferencia de Berlín, y la necesidad que tiene Gran Bretaña de asegurarse el control del Estrecho de Gibraltar. La conferencia de Algeciras de 1906 es el colofón, en realidad es la última de las grandes conferencias que surgen a partir de la derrota de Napoleón en Waterloo. Congreso de Viena, luego los congresos y la Europa de los congresos de principios del siglo XIX, que tanto tuvieron que ver con el agostar el liberalismo en España, ¿no? El Congreso de Verona, que es el que decide que se va a acabar con la experiencia del gobierno del trienio liberal en España, el Congreso de Verona en 1822, caída de los liberales en España en 1923, y luego seguirán los congresos y las conferencias internacionales que al cabo, después de la Primera Guerra Mundial, darán forma a la Sociedad de Naciones y durante la Segunda Guerra Mundial a la ONU. Pues la última de las grandes conferencias decimonónicas es la de 1906 en Algeciras, que tiene, como digo, todo que ver con la necesidad del Imperio Británico de asegurarse por completo la ruta imperial a la India, la ruta marítima de la India. Por eso se hacen con el control del Canal de Suez y por eso necesitan impedir que una gran potencia europea, como es la Alemania del Segundo Reich, la Alemania del Kaiser Guillermo II, se persone, por así decirlo, en Marruecos. Después de que la Alemania imperial no está contenta con el reparto de África, se siente muy excluida y trata, en un par de ocasiones, 1904, 1905, 3, en realidad 1911, de poner una pica en Flandes, en Marruecos en este caso. ¿Y eso qué tiene que ver con España? Pues eso tiene mucho que ver con España, porque claro, España es... Francia y Gran Bretaña han firmado la Entente Cordial en 1904, un acuerdo por el cual los grandes rivales económicos se convierten en socios y aliados. ¿Nos suena de algo lo que está pasando hoy con Estados Unidos y Rusia? Es que, como decía mi maestro, el profesor Genaro Chic, siempre que pasa igual sucede lo mismo. El bicho humano es el mismo, tanto como individuo como desde el punto de vista de los cuerpos sociales, ¿no? Pues esos dos grandes rivales geoestratégicos, económicos, Gran Bretaña y Francia, que han estado a punto de liarse a garrotazos con el incidente de Fachoda en Sudán, o sea, que han estado a esto de otra guerra, deciden que van a llevarse bien
todo lo que haya que llevarse. Literalmente hablando. Alemania, 2 velas. ¿Y España qué es? Pues España es un poco el primo pobre, o la prima pobre, de esta situación. Recordemos que ha habido un matrimonio dinástico en 1906, no casualmente. El Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, se casa con una princesa británica, daba igual con cual fuera, desde el punto de vista de la geoestrategia británica. De hecho, le ponen una panoplia de todas las sobrinas del rey Eduardo VII, nietas de la reina Victoria, para que vuestra majestad escoja, ¿no? Como el verso. Al final parece que triunfó el amor, luego ya se le torció, y fue Victoria Eugenia, ¿no? Porque iba a ser Patricia de Connaught, pero no fue ¿Por qué digo todo esto? Pues porque a resultas de una situación geoestratégica que trasciende a España por completo, España se encuentra con la obligación de ejercer el protectorado sobre el norte de África. Y encima, y esto no son loas imperiales, no crean ustedes que yo estoy aquí sacando pecho. No, es que encima, como ya se ha dicho también, España va y se lo cree. Hago la pausa dramática porque eso no lo hemos hecho nada que nosotros. ¿A qué me refiero con que se lo cree? Pues se lo cree porque empieza a desarrollar estructuras. O sea, ¿la idea cuál es? Y es verdad que es un planteamiento colonial. Pero el protectorado no es una colonia. Una colonia es un sitio donde se va a extraer riqueza y renta en perjuicio de los habitantes de ese territorio. El protectorado, en teoría, es un espacio donde una potencia protectora debe tirar de la economía, la sociedad, la cultura, las instituciones, las estructuras del país protegido, que seguramente no le hará ni pizca de gracia que lo protejan a uno. Vamos a ver, no confundamos términos, que no estoy yo aquí haciendo apología de nada. Pero España se lo cree. Pongo un ejemplo. La primera ley de arqueología española es de 1911. Pasó el centenario sin pena ni gloria. ¿Verdad, Pepe? Sin pena ni gloria. La primera ley relativa a la gestión, a la protección del patrimonio en Marruecos es la ley que el segmento septentrional, es decir, en la zona española de protectorado, se emite en 1913, año y medio después de la ley española. En el sector francés se ven cogidos a contrapelo y sacan una ley en 1914. O sea, hombre, bueno, eso es casi empate, sí, bueno, casi empate, pero si no saca la ley la zona española, lo mismo la zona marroquí, tampoco se preocupan por sacarla. Y en la zona española es un decreto visirial, un dahir, que emite el Magzen, que es su Alteza Imperial, el regente de los territorios del norte de Marruecos, en nombre de su Majestad Imperial, el Sultán. ¿Vale? ¿A dónde voy con todo esto? A que es un cuerpo legislativo, un espacio legislativo que se empieza a construir ahí por inspiración española, pero es puramente marroquí. Y fíjense ustedes, en los tres primeros artículos, no por ahí, tú sabes, te meten una cosa ómnibus que se dice ahora y entra todo, no, los tres primeros artículos de la ley marroquí de 1913 señalan que todo el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental de Marruecos es de soberanía y titularidad marroquí. Punto. Pero es que eso no lo han hecho ni los ingleses, ni los franceses, ni... No. Y sigue diciendo, además, luego te especifica, bueno, ¿y qué queremos decir con esto? Y van a un nivel de detalle que te hablan de estatuas, fijémonos, estatuas. O sea, el patrimonio también incluye elementos culturales que a lo mejor no son tan políticamente correctos en Marruecos, pero se entiende que forman parte del legado cultural de Marruecos. Y defienden a nivel de ánfora. No, es que ese nivel de detalle no lo tienen los cuerpos legislativos de la época. Claro, Marruecos, lógicamente, quiere definir muy bien a qué se refiere con patrimonio, no sea que con un resquicio se le cuele y diga, pues como esto no está recogido en la ley, me lo llevo. Y el siguiente artículo, tercero, lo que define y establece es que no se puede deslocalizar ningún bien cultural, ningún bien patrimonial marroquí, no ya los bienes inmuebles, eso de cojo este edificio, me lo llevo piedra a piedra y lo desmonto y lo monto en otro sitio, no, los bienes muebles. Eso se hace por inspiración española en el contexto del protectorado y con una autoridad marroquí que es soberana, pero que tiene una potencia protectora al lado. En la primera vez que una ley española prohíbe
el expolio de bienes culturales inmuebles, es decir, que tú puedas coger esta capilla que es del siglo XII, muy bonita, y me la desmonto y la monto en Wisconsin, eso, la primera, es 1918. Y no se definirá por completo y mejor hasta 1923. O sea que la potencia protegida, el país protegido, nos lleva 10 años de ventaja. Esa es la cosa que le pasa a España, pero en cualquier caso, como consecuencia de todo ello, a mí siempre me gusta hacer un efecto un poco dramático, es decir, que reto a cualquiera a que vaya a los museos españoles a contemplar las colecciones ingentes de arte marroquí, de patrimonio marroquí, de arqueología marroquí, porque no las hay. ¿Por qué? Porque, como también ha señalado el profesor Ramos, ¿qué es lo siguiente que hace España? No solamente empezar a generar un cuerpo legislativo, sino además unas estructuras de gestión del patrimonio, que pasan por la creación de la Biblioteca General del Protectorado o Biblioteca General de Tetuán, por la hemeroteca del Protectorado, hemeroteca, un espacio de hemeroteca en 1938. ¿Por qué? Porque ya se entiende que es importante conservar la memoria de la prensa escrita, 1938. Casi centenaria ya, queda muy poco para que sea centenaria. Más la fundación, entonces llamada General Franco, de los estudios hispano-árabes, que es la que potenciaba la publicación de literatura en lengua árabe y la recuperación de patrimonio literario, religioso o no religioso, en lengua árabe. Y fomentaba la educación en lengua árabe. Y amén de todo ello, el Museo Arqueológico de Tetuán, que, vuelvo a decir, es como se ha dicho, es donde van a parar las colecciones arqueológicas del norte del Protectorado, del norte de Marruecos, perdón. Es el museo arqueológico más antiguo del África noroccidental, el museo arqueológico más antiguo de Marruecos, y luego sí, evidentemente, se generará el Museo Arqueológico Nacional de Rabat, etc. Pero el más antiguo es el Museo Arqueológico de Tetuán, que se crea en 1923, por impulso e inspiración de César Luis de Montalbán. Y se ampliará sucesivamente. En 1926 es cuando se inaugura oficialmente, eso también es muy propio, ¿no? Creamos algo y lo inauguramos ya cuando ya está funcionando, y ya, pues entonces descorremos la cortina, ¿vale? Además, unos momentos en los que lo inaugura el general Sanjurjo, que era alto comisario entonces, y hay una foto que está aquí, que la foto es muy llamativa porque está Sanjurjo y tiene al lado, por supuesto está César Montalbán, que le está explicando el yacimiento tal y cual, pero al lado hay un oficial muy joven, muy alto, con unas características gafas redondas, que es Emilio Mola, jefe de Estado Mayor de Sanjurjo, y que haría toda la carrera militar con Sanjurjo, y que luego cuando se produjo el alzamiento, pues era el director, ¿no? Pues ya están allí. Cuando se habla de los africanistas, es que ya están allí muchísimo antes de lo que uno se puede imaginar. No un año o dos, no un lustro, no, ya en el 26 Mola había pasado por Marruecos. Por Marruecos pasaba todo lo que luego fue importante. Echevarrieta y Larrínaga, los inversores gaditanos potentes, el conde de Romanón, el presidente que fue del Consejo. Marruecos es un espacio, digo esto por contraste con lo que he dicho antes, no, tampoco la élite económica de la España de la época funciona con una completa inocencia. Marruecos es un espacio para hacer negocios, y se hacen esos negocios. Pero estos señores, César Montalbán, el absoluto pionero de la arqueología española del norte de África, antes que él, Teodoro García de Cuevas, que es un diplomático que salvó el yacimiento arqueológico de Lixus. Lixus se había hecho con la colina de Lixus una empresa alemana, y estaba desmontando el yacimiento para utilizarlo como cantera de piedra. Y es Teodoro García de Cuevas, que está de vicecónsul español en Larache, quien lo ve, y dice que aquello es un disparate, mueve ficha, y ¿qué hace? Consigue, esto estamos hablando de antes del establecimiento del protectorado, he dicho antes que iba a hablar con orden un poco disperso, ¿no? Consigue que el gobierno de España compre la colina de Lixus. Y una vez que la compra, le retira la concesión a los alemanes que la estaban desmontando entera. También tenemos una foto aquí y se ve la colina de Lixus, y una mancha blanca, que no es una mancha de la foto, es la zona en la que los alemanes estaban extrayendo la piedra, estaban utilizando un yacimiento protohistórico y del mundo antiguo, fenicio, romano, como cantera de piedra. Los alemanes.
ahora que no nos escucha nadie, ¿imagináis que eso lo hubiéramos hecho los españoles? Nos estarían pregonando hasta la eternidad, ad nauseam, ¿no? Pues España quien sabe el yacimiento arqueológico de Ixos. Y con la legislación marroquí en la mano que se emite bajo el protectorado, eso es patrimonio marroquí. Por eso cuando se acaba el protectorado, todo no es que revierta, es que ya es de titularidad marroquí desde antes. Claro, es un panorama muy distinto al de la arqueología colonial de la época, donde lo que se busca, entre otras cosas, es llenar de colecciones arqueológicas los museos europeos. Los británicos tienen su interés, los franceses tienen el suyo, los italianos tienen el suyo. Magnífico museo egipcio en Turín, las colecciones reales de Turín, no nos equivoquemos, ¿no? Que también, lo digo con todo cariño, siendo yo miembro de una sociedad arqueológica italiana, ¿vale? Y no digamos los alemanes por su parte, ¿no? Tenemos ahí literatura, la que queramos, y cine, el que queramos. La figura de Indiana Jones, que es un poco ambivalente, ¿vale? Pues es que en el gremio es quien la detesta. Hombre, ha servido para extender un poco como mancha de aceite muchas cosas, pero está construida sobre personajes reales. Si ven ustedes las fotos, y les animo a que lo hagan, se meten en Google y buscan las fotos de Hiram Bingham III, el de Machu Picchu, contrasten ustedes con el Harrison Ford de Indiana Jones. Es que los productores de la serie calcaron la estética de Hiram Bingham, igual, es el mismo personaje. Y claro, y de la misma época. Estamos hablando de una arqueología anticuaria que está en transformación, una arqueología que busca el objeto y que no es que desprecie el yacimiento, ni mucho menos, pero que pone el foco en las colecciones arqueológicas y en el mundo de los museos, amén del hecho de que la legislación, incluso la normativa, incluso la internacional, va por ese camino. De hecho, los principios de la Carta de Atenas de 1931 ponen el acento en los museos como espacios de gestión del patrimonio. Bueno, pues en ese sentido, también España es punta de lanza, no va a la zaga. Y el Museo Arqueológico de Tetuán se convierte en el eje vertebrador de la gestión del patrimonio arqueológico en el antiguo protectorado, con unas estructuras de gestión. A ver, los españoles cuando nos da por la burocracia somos estupendos. Cuando nos da por complicar la comisión, subcomisión, comité, la junta, de la renovación de la junta, el comité que sustituye a la junta, la comisión que sustituye a la junta, esas cosas también las hacemos, también pasan en el protectorado. Y tienes eso, una cosa que a mí me costó un poquito ponerlo en pie, ¿no? Va toda la secuencia de estructuras administrativas, pero con todo, y la ironía con la que lo podamos decir, lo que estamos viendo ahí es que es un comportamiento administrativo que tiene su parte negativa, porque todo el lastre de la burocracia ya sabemos cómo es, pero es un comportamiento administrativo absolutamente serio y equiparable a lo que sucede en España. No se trata a Marruecos de una manera secundaria, no, estamos viendo cómo se genera normativa allí, se generan estructuras. Otra cosa son los medios, tampoco vamos a magnificar nada, porque las criaturas... No les quiero quitar las ganas de meterse en el campo arqueológico a nadie, pero rico no os vais a hacer, ¿vale? Por lo legal, no. La cuestión es que Montalbán, Quintero y Tarradell desarrollaron unas estructuras, cada uno en su momento, sucediéndose los unos a los otros y no tirando por tierra el trabajo del anterior. Por lo menos en lo que, por ejemplo, toca a Quintero con Montalbán y, por supuesto, a Tarradell con Quintero. Otra cosa es el maltrato que sufrió César Montalbán, innegable, cuando fue arrestado, detenido o secuestrado en 1936 en el yacimiento de Ensora, y estuvieron pues, casi a punto de fusilarlo y pasó cárcel y pasó penalidades por una cuestión ideológica, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, sí se puede seguir perfectamente la continuidad en las estructuras desde el inicio en adelante. Y estamos hablando de cambios de régimen en España, de la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República, la dictadura después, pero seguimos viendo esa continuidad de las estructuras de gestión con los cambios de nomenclatura, de organización interna a veces, que responden a ese principio de seriedad y de preocupación por lo que se tiene entre manos. Yo creo que España se lo cree, ¿no?
no me quiero extender mucho más porque me gustaría que hubiera un debate, que quien quiera que pregunte o que comente, pero no quería no terminar diciendo que lo que toca a la gestión del patrimonio arqueológico, el patrimonio en general y del patrimonio en particular desde la perspectiva arqueológica, Marruecos fue cualquier cosa menos un experimento. Ahí no se hizo nada que no estuviera contrastado, no se actuó de una manera secundaria, tanto así que, por ejemplo, es que son muchas las cosas que se pueden decir, pero bueno, Pelayo Quintero, por ejemplo, consigue que el Museo Arqueológico de Tetuán entre a formar parte de la red de museos españoles. Y se dirá, bueno, eso no es contradictorio. No, de lo que se trata es de poner en valor ese museo, de ponerlo a la altura que le corresponde y de hacerlo visible en un contexto políticamente hablando, culturalmente hablando, geoestratégicamente hablando, socialmente hablando, distinto y más amplio. No digo superior, digo más amplio. Y tanto es así, que ahora sí que cierro mi callo, que se toma en serio la realidad, verdaderamente, no digo complicada, pero sí compleja del protectorado, la coexistencia de dos administraciones y la necesidad de armonizar según qué cosas, que Julio Martínez Santaolalla, quien se ha mencionado, comisario general de excavaciones, cuando entre 1936 y 39 se cambia por completo la estructura de la gestión del patrimonio arqueológico en España. Se abandonan las juntas provinciales de monumentos, las comisiones provinciales de monumentos, se establece la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, que funciona de forma piramidal, lo saben ustedes, la Comisaría General, las provinciales y las locales, y se pone al frente de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas a Julio Martínez Santaolalla, un joven y prometedor historiador y arqueólogo que ha ejercido de cicerone, nada menos que de Heinrich Himmler, cuando Himmler ha visitado España en plena Segunda Guerra Mundial, en una imitación del profesor Bianchi Bandinelli. Bianchi Bandinelli, o sea, cuando Hitler visita Italia en el 36, le ponen al lado a Ranuccio Bianchi Bandinelli, un aristócrata italiano, profesor de Historia del Arte Antiguo en Bolonia, para que le haga de guía. Bianchi Bandinelli era un príncipe italiano, fascista, miembro del partido fascista, que luego pues derivaría hacia el socialcomunismo en el dopoguerra, después del 45, y las memorias de Bandinelli, permitidme la anécdota, son fascinantes, porque hay un momento en el que el hombre dice, no, yo tuve en mi mano matar a Hitler y a Mussolini, y no lo hice por puro temor físico. Claro, porque estaba con los dos, decía, yo sí, fascista, es que dentro del universo fascista está la pistola y el puñal. Y él lo dice y lo pone en sus memorias. Dice, yo pensé, bueno, me sacrifico, saco la pistola, le pego un tiro a cada uno y que me maten a mí. Pero el hombre lo dice, no me atreví por puro miedo físico y por las represalias contra mi familia. Dice, porque habían matado, decía que me maten a mí, pero habrían matado a todo el mundo. Bueno, pues Bianchi Bandinelli es el que le hace de guía a Hitler en el viaje por Italia y en Roma. Y se ven las fotos de Hitler con un joven fascista al lado, tal y cual, que erra mucho Bianchi Bandinelli, historiador del arte antiguo monumental. Bueno, pues el equivalente a Bianchi Bandinelli era Santaolalla, y lo sabía. Y cuando vino Himmler, el Reichsführer Himmler, el de la SS, la Gestapo y tal, el 2, bueno, no era el 2, pero bueno, el que le enseña esto y le enseña al otro y lo acompaña es Julio Martínez Santaolalla. Quiero decir con esto que está en los años 40, antes de la caída de Stalin, antes de la batalla de Stalingrado, que es la que marca el cambio de signo, ¿no?, de la política franquista con respecto a la Alemania nazi, a la Italia de Mussolini. Santaolalla seguiría estando al frente de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas durante unos años, luego pierde el pulso con el mundo universitario, con Almagro, y terminará en San Roque, en Cartella, de las excavaciones de Cartella, dirigiendo esas excavaciones, ¿no? Bueno, pues Santaolalla quiere hacerse con el control, como se ha dicho aquí, de la arqueología del norte de África. Tiene a su favor, que está al frente de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, que el cuñadísimo de Franco es su mentor, que deja de ser ministro de Asuntos Exteriores en el año 42, como saben ustedes, y se produce la visita del entonces ministro de Asuntos Exteriores al protectorado, con Santaolalla también en loor de multitudes al lado. Bueno, pues Pelayo Quintero y Tomás García Figuera, gaditano de Jerez, ¿vale?, son los que consiguen,
Tomás García Figueras era desde el punto de vista administrativo el hombre fuerte del protectorado. Yo siempre digo que pasaban los altos comisarios, el alto comisario es la figura máxima de la autoridad española del protectorado, pero don Tomás siempre estaba ahí. Me sale llamarlo don Tomás porque mi padre lo conoció, mi padre hizo la mili en Marruecos y una vez le enseñé fotos más de una vez, me ayudó a identificar sitios en Tetuán, de hecho el libro está dedicado a mi padre, y le enseñé una foto y digo, mira, este es don Tomás. Y yo no le había puesto cara a García Figueras y lo pude identificar gracias. Lo había identificado seguramente antes o después, pero me lo identificó mi padre y me gusta decirlo, ¿no? La cuestión es que Tomás García Figueras, que había sido secretario, García Figueras era falangista también, no nos equivoquemos, estamos hablando del mismo contexto ideológico, pero de gente con sentido del Estado. Entonces, García Figueras, no estoy haciendo apología de nadie, García Figueras, secretario general de la Alta Comisaría, delegado de tal delegación, de tal otra, y Quintero, con la ley en la mano, tumban la iniciativa de Santa Olalla. ¿Por qué? Pues porque demuestran que la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas de España no es competente en Marruecos porque Marruecos no es España. Hay un protectorado, pero Marruecos es un país soberano e independiente, protegido por España, ergo la administración española no es competente allí. ¿Quién es competente en la administración? Marroquí, que es una coadministración marroco-española, pero es administración marroquí. Fijaros la fineza, la sutileza, exacto, que hay que tener para desarrollar ese argumento y que en Madrid digan, porque es verdad. ¿Y qué pasa que entonces? Porque Santa Olalla se va a Guinea, se va al Sáhara y será el inicio de una tradición historiográfica española de arqueología en el Sáhara, ¿no? Que ha sido bastante fecunda con doña Pilar de la Universidad de Sevilla, por ejemplo, allí trabajando durante muchos años. Y en el caso de Marruecos, como digo, la presencia de las estructuras del protectorado fueron capaces de generar investigación, difusión, gestión y conservación del patrimonio. Es decir, fueron capaces de que se cumplieran los 4 principios básicos de la gestión del patrimonio: la protección, el ámbito legal; la conservación, fundamental, Carta de Atenas, Carta de Venecia, ICOMOS, UNESCO, conservación; investigación y divulgación y difusión. Y lo hicieron en los años 20, 30, 40, cuando había guerra en Marruecos. Eso es otro tema que si queréis lo comentamos, porque España y Marruecos no han tenido una guerra desde el siglo XVIII. O sea que la guerra de África no era una guerra entre España y Marruecos, era una guerra de independencia del norte de Marruecos contra el resto de Marruecos, donde España no tuvo más remedio que, en virtud de las obligaciones que había adquirido en el Tratado de la Conferencia de Algeciras en 1906 y con los ingleses aquí encima, no tuvo más remedio España que intervenir para garantizar la soberanía del sultán de Marruecos y la integridad del imperio cherifiano, del reino de Marruecos. Pero, digo, en ese contexto tan duro y tan difícil, donde las memorias de Montalbán pues, lo muestran, que tienen que excavar pues, a tiro, y donde el yacimiento arqueológico de Tamuda, que estaba a 4 kilómetros de Tetuán, ya está pegado a Tetuán, se convierte en frente de guerra, personas como César Montalbán, sobre todo, porque es que a quien le cogió la guerra, Quintero, Herario Quintero Tauri y Miquel Tarradell y Mateu, que una vez fueron tan jóvenes como vosotros, fueron capaces de sostener y desarrollar unas estructuras de gestión que estaban al servicio de la sociedad y de la ciudadanía marroquíes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Parodi. Muchas gracias, Manuel. Como siempre, brillante. Ahora, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que queráis que se pueda aclarar, pues es el momento. Carolina. Pues bueno, felicitaros a los dos por toda la información que nos habéis brindado, y lo que me agrada mucho es saber que, bueno, en el fondo un poco lo sabíamos por la historia, pero como español, como ciudadano de España, a pesar de todos los años y las formas y todos los políticamente los cambios que hubo en este país desde aquella época, pero lo que sí me agrada es ver, y como nos has demostrado, que el papel de España fue verdaderamente de protección.
y en un tema importantísimo para los pueblos, que es la recuperación de sus raíces, la recuperación de su historia. Creo que España se tiene que sentir orgulloso y espero que Marruecos lo entienda y lo sepa reconocer, porque gracias a ese papel de protección y toda la estructura de gestión de ese patrimonio y de estudio arqueológico que se hizo, se le ayudó a Marruecos a conocer lo que era su pasado y su historia. Entonces, gracias, porque me siento orgullosa como española de haber contribuido, y creo que también nos puede servir a los españoles que estamos tan cerca de Marruecos, que lo consideramos, pero que al mismo tiempo siempre hay un litigio entre Marruecos, España y Marruecos, que podamos alguna vez, si tenemos la oportunidad de hablar con algunos marroquíes, de trasladarle también esa parte para que lo sepan, que gracias al pueblo español ellos tienen actualmente lo que tienen. En ese sentido, una de las líneas de acción que se ha mencionado durante el protectorado es la del fomento de la cultura en árabe. Es decir, hay otros imperios coloniales. Los holandeses en las Indias Orientales holandesas no se preocuparon jamás, y no tengo todos los datos estadísticos de lo que hicieron en materia de educación, pero en línea general no se preocuparon jamás por la educación de la población javanesa, de Borneo, de Sumatra, nada. Ni en lenguas nativas, ni en holandés. O sea, mantener a la gente en un estado iletrado total. No, España en Marruecos se preocupa porque haya educación en árabe. Sí, educación en español también, pero fundamentalmente en árabe. Y en lo que atañe al patrimonio literario marroquí, se fomenta la recuperación de documentos antiguos y de libros antiguos, ediciones del Corán y no solo del Corán, para restaurarlas y para reeditarlas. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a decir, porque se lo creen, porque creen que es lo que tienen que hacer. Evidentemente también hay una política de soft power que llaman ahora, de penetración cultural, de vamos a llevarnos bien, vamos a... Aquí nadie es tan altruista, pero que se hace desde la perspectiva del fomento de lo local y de la recuperación del patrimonio cultural local. Otra cosa, vuelvo a decir, es que el protegido tiene perfecto derecho a no querer que te protejan. Eso no nos lo quita nadie, pero hay actitudes y actitudes, ¿no? Sí, perdón, le comentaría a la señora que ese reconocimiento existe por parte de, sobre todo de los investigadores, porque los proyectos donde hemos podido trabajar han sido paritarios, totalmente hispano-marroquíes, ¿no? Existía una institución como era la AICE, existe, ¿no?, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, que ha fomentado estos proyectos, siempre con un partenariado de los dos países. Es muy llamativo que en toda esa parte, lo que pasa es que también es casi sociológico, ¿no? Gente de nuestra generación, los que todavía hablan español, porque lo estudiaron de jóvenes, pero nuestros colegas arqueólogos sí están totalmente, hablan español, hablan francés, evidentemente se estudiaron en francés, hablan árabe y algunos amazigh, que también es otro tema que entra tangencial en este tema, en esta historia, ¿no? Pero sí hay un reconocimiento a la labor de los arqueólogos españoles y luego prácticamente confraternización, porque hemos hecho los proyectos con ellos conjuntamente, ¿no? Ese reconocimiento lo hemos vivido que es real, ¿no? Sí, porque es una relación horizontal, en líneas generales, entre los colegas marroquíes y los españoles, por lo menos la experiencia que podemos tener. Sí. Yo igual que Carolina, os quería agradecer las dos lecciones que nos habéis dado, las dos, estupendamente, la verdad es que un gustazo, ¿no?, escucharos y tal. Y efectivamente insistiendo en lo mismo, porque habéis incidido e insistido efectivamente en ese respeto, ¿no?, de nuestra cultura, el protectorado, ¿no?, y en concreto sobre el tema arqueológico y tal. Efectivamente es para estar orgullosos, somos un país grande en muchos sentidos y tal, pero mi pregunta sería, como historiadores, ¿cuál sería, qué es lo que nos diferencia a los españoles, o qué pasó en América, qué pasa aquí,
¿Qué nos diferencia respecto a británicos, alemanes, holandeses? En ese sentido. Es decir, no es una pregunta sociológica, que yo puedo pensar en algo, pero históricamente, ¿qué es lo que nos ha hecho ser ese crisol de cultura, lo que sea, que nos hace de alguna forma especial respetar lo indígena o respetarlo de una forma diferente? No sé. Arranca tú y remato yo. Yo tengo una idea clara. No sé si es acertada, pero yo tengo una idea clara de por dónde va el Se tiro. plantea un seminario. Vamos a ver, tenemos un pasado árabe, compartimos 8 siglos, ¿no? Compartimos también cierta historia, porque claro, ¿qué españoles iban ahí? ¿Iba la élite o no iba la élite? Iban las clases populares, ¿no? Que es un tema también claro. Y también una intelectualidad que rápidamente, al menos en lo que nosotros hemos podido ver, eran gente, estos 3 personajes son muy inteligentes, ¿no? Y se dan cuenta de una realidad histórica, que el estrecho de Gibraltar es un puerto. Entonces, independiente al tema religioso, yo que soy paleolitista, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que la historiografía, sobre todo, claro, la historiografía domina el mundo anglosajón, ¿no? Los franceses tuvieron su marco, ¿no? Pero toda la salida de África, todos somos de origen negro y africano, eso lo demuestra la genética claramente y la antropología. Pero todo el paso lo hacían pasar por Oriente Medio, por Sinaí, Siria, Palestina. Y se había obviado quiénes son los únicos que plantean este tema, los españoles, estos 3 personajes. Y le llaman Círculo del Estrecho con los conceptos que hay en la época, que era lo que se trabajaba. Porque en el fondo Tarragel no era germanófilo, pero usó una palabra alemana, Kulturkreis, círculo cultural, ¿no? Y eso se pone luego de moda y hasta hace poco se habla de Círculo del Estrecho, ¿no? Los franceses van a cambiar, los geógrafos franceses, y hablar de región geohistórica, ¿no? Siguiendo a Brodel y a Anales y otro tema, ¿no? Pero claro, es que en esta región, en el sur de Iberia, en Andalucía, está el inicio del poblamiento de Europa. Es que aquí está Orce, luego está Atapuerca, luego está el sur de Francia, luego está el sur de Alemania. Si se ve claramente las cronologías del acceso a Europa, pasan por nuestra tierra, ¿no? Pero eso el mundo anglosajón ni lo veían ni lo ven, ¿no? Entonces, es hacer por mucho, porque sí que son un imperio, llevan 100 y pico de años en Palestina, controlan ese territorio y es que tiene que pasar por donde ellos están. Verdaderamente es así de fácil, porque la evidencia, y llevamos años trabajando con estas hipótesis, preferimos ser prudentes, hipótesis, pero el poblamiento está en esta región. Claro, a mí me gusta ese concepto de región geohistórica, lo plantean algunos autores americanos, pero sobre todo Menantó, gran geógrafo que conoce mucho la Tierra, el geógrafo de Nantes, o la Escuela Anales, ¿no? Porque es la geología, la geografía, el clima, la vegetación, la botánica, la fauna, y luego la idiosincrasia de la gente. Es que somos muy parecidos en cuanto a modos de vida, sistemas parentales, el valor de la familia, el respeto a los mayores. Esos conceptos los tienen las poblaciones populares en las 2 orillas, ¿no? Que sería un concepto muy, me gusta esa palabra, idiosincrasia, ¿no? Entonces nos parecemos mucho, independiente a esquemas que han intentado, en esa perspectiva y sintonía poblacional, ¿no? Y luego hubo estos intelectuales que se dieron cuenta de esa importancia histórica, ¿no? Y luego, desde la perspectiva del Estado, de la acción del Estado, también del panorama social, cultural y humano, la actitud de España como Estado, de la monarquía hispánica, término que me gusta utilizar, es rabiosamente distinta. Vuelvo a decir, no estoy sacando pompones ni banderas, pero es rabiosamente distinta porque la actitud del Estado, ya sea del Estado castellano medieval desde Alfonso X Sabio, siglo XIII, a la monarquía imperial de los Reyes Católicos, siglo XV y posterior, es Roma. O sea, el modelo es el de Roma. La monarquía hispánica es un imperio a la romana. Yo te voy a conquistar, punto, pelota, pero te voy a convertir en mí. Es decir, te voy a hacer igual a mí. Claro, eso es un concepto que para determinados horizontes culturales europeos es absolutamente out of the blue, es que no. O sea, eso, ¿de dónde te lo va a inventar? Eso, como decía, me acuerdo, una conferencia del difunto don Francisco Presedo Velo, que catedrático de mi departamento de Historia Antigua, decía, claro,
es que los españoles hemos cometido el error de querer convertir en españoles a todo el mundo. No como los ingleses, que saben perfectamente que o naces en Inglaterra no puedes ser inglés, ¿no? Lo decía con ironía, pero es así. La latinidad, la romanidad, se dirá, bueno, eso lo llevamos en el ADN, la gente normal y corriente como este que está hablando. Yo no hablo de eso, hablo de la acción del Estado, de cuál es el horizonte ideológico y estético en el que se mueven las cabezas rectoras del Estado desde la Edad Media en adelante, y que son las que bueno, pues, marcan los senderos legales y de acción política. Y en eso yo estoy convencido que tiene mucho que ver la herencia, la reivindicación de la herencia romana. Como de una forma u otra España actúa a la romana. Yo te conquisto, pero te incluyo en el sistema administrativo provincial del imperio. O sea, no te convierto en una colonia. España no tiene. El otro día di una conferencia en Puerto Real con la Sociedad Económica Amigos del País, que empecé poniendo una foto de las principales colonias de España: Nenuco, Álvarez Gómez, Eno de Pravia. Y claro, pero es que no era una butade, es que es así. España no ha tenido colonias, ha tenido una organización territorial basada en los virreinatos, las capitanías generales, las intendencias, y sí, ha tenido colonias, Guinea Ecuatorial y el Sáhara, que al final terminaron siendo entidades provinciales españolas, tan provincia española como Burgos, como Cádiz o como Murcia. Por decir, no es una apología de nada. Que en Europa quienes algo han hecho en ese sentido han sido los franceses y los italianos. Los italianos que incluso en los himnos del fascio te hablaban de las personas negras de África, que su destino era convertirse en iguales a nosotros y desfilar en Roma con nosotros. Es decir, en el fondo la idea de Roma subyace, y Roma pues tiene emperadores árabes, tiene emperadores africanos, tiene emperadores provinciales, porque una vez que te romanizas, una vez que te conviertes en Roma, pasado un tiempo razonable de un par de generaciones, lo que te va a sustentar es el poder económico, el poder social de tu clan, de tu gens, pero la acción basada en la seguridad jurídica y en la organización de los territorios desde una perspectiva de homogeneidad, no digo de igualdad, de homogeneidad administrativa, eso subyace en el Imperio Español, algo en el portugués y algo en el francés y algo en el italiano. No casualmente territorios de este espacio, ¿no? Y también algo en el Imperio Austrohúngaro, gran palabra que le encantaba meter a Berlanga en todas sus películas, austrohúngaro, siempre metía austrohúngaro en todas, entre él y la Vascona, y es verdad, es algo así distinto, pero también subyacente en la monarquía imperial austríaca, que también se considera heredera de Roma y que va a ser el Sacro Imperio hasta 1806. Bueno, y esa idea que tú has expuesto y que yo te iba también a preguntar sobre ella, ¿esa idea la entendemos los españoles así? ¿O ese colonialismo británico que lo inunda todo, que inunda nuestras universidades, que inunda nuestra cultura popular, hace que nosotros pensemos que nuestro colonialismo es a la usanza británica? Totalmente. Y no entendemos cómo lo hemos hecho nosotros? Totalmente. Lo señalaba profesor Ramos Pepe hace un momento, ¿no? De cómo la historiografía es fundamentalmente anglosajona. El mundo anglosajón ha conseguido que la cosmovisión global histórica que tenemos en Occidente, no digo la humanidad, que ya es mucho, porque no, evidentemente los chinos no tienen el coco absorbido por los ingleses, pero el mundo occidental ve la historia, considera la historia con el color que nos han puesto, los cristales de color que nos han puesto los anglosajones. Y digo anglosajones, y podríamos decir anglosajones o anglo-holandeses, ¿no? Digamos anglosajones. Francia, evidentemente, como le he dicho Pepe, tiene su espacio, ha tenido su espacio y tal, pero en general lo que se entiende como la normalidad de esto, el discurso normativo, rodado de lo que es la historia, es lo que la propaganda anglosajona y la historiografía anglosajona ha construido a lo largo de los siglos. Y han conseguido además eso que se le atribuye a Goebbels, y que en realidad es de Willy Münzenberg. Goebbels fue, sabe usted, ministro de propaganda de la Alemania nazi, y aquello de repite una mentira 1000 veces y lo convertirás en una verdad, se le atribuye a él, pero no es de él. Es de un agente del Comintern que se llamó Willy Münzenberg, que fue diputado en el Parlamento alemán de la República de Weimar y fue portavoz del Partido Comunista alemán en el Reichstag
durante la República de Weimar, y Goebbels asistía a los discursos de Münzenberg. Y esa idea de repite una mentira 1000 veces y la convertirá en una verdad, no es ni siquiera original de Goebbels. Lo digo por quitarle un mérito que no tiene en el sentido de formulación de ideas. ¿A dónde voy a parar? A que la historiografía anglosajona ha conseguido mentir sobre su construir un discurso no veraz, vamos a decirlo que esto se está grabando, construir un discurso no veraz sobre su propia historia y hacer que los demás lo asumamos como propio, de manera que el genocidio de poblaciones indígenas, o sea, en Boston, lo veía el otro día, hay un 0,05% de población indígena nativa americana, que evidentemente es aluvión, no son de Boston. En Lima el 60%, creo que son datos de Miguel Zunzunegui, de este divulgador mexicano. O sea, en Lima el 60% de la población es nativa, y en Boston el 0,05%, y los genocidas son nosotros. Las aristocracias de Mesoamérica, del mundo incaico, van a ser, no todas, porque hay que plegarse al conquistador, evidentemente, pero las aristocracias de los territorios americanos van a ser incluidas en la élite. Hay un libro delicioso que escribe Robert Graves, se llama Élites coloniales, en el que estudia precisamente eso, el modelo en el que el Imperio Español crea élites coloniales. Bueno, es que lo han hecho mejor que nosotros. Es que las leyes de Burgos de 1503, emitidas por una mujer, Isabel la Católica, Isabel I, conceden el derecho de matrimonio a los nativos de la península ibérica con los nativos de América. Cuando los teólogos europeos están debatiendo si la gente que vive allí tienen alma, es decir, si son humanos, dice Isabel la Católica, como que si tienen alma, son mis castellanos de allí tan castellanos como los castellanos de aquí. Evidentemente el Estado tiene un interés en eso. Pero con la concesión del derecho de matrimonio, queridas y queridos, que atañe tanto al segmento masculino de la población como al femenino, evidentemente estamos hablando de matrimonio distinto a lo que entendemos nosotros hoy, ¿vale? Desde muy reciente. Pero esto implica que las mujeres nativas de América se pueden casar. Tú dirás, bueno, ¿y eso qué mérito tiene? Hombre, a ver, es que en el momento en el que se casa, sea con un nativo de allí o con un nativo de Calatrava, de Albacete o de Puerto Real, que es mi pueblo, tienen derecho a transmitir el patrimonio a través de la herencia. Es decir, se está empezando a legitimar y se está sancionando y se está legitimando el sistema de propiedad. Y la propiedad, queridas y queridos, es casi todo, ¿eh? Es casi todo. Entonces, claro, ¿tú cómo te normalizas? Claro, yo hago la magia potagia, ya que estoy, lo hago en clase, de sacar un DNI. A que aquí todo el mundo tiene uno parecido, más guapo, pues más guapo que yo, tenía otra cara. Pues esto, el equivalente a esto es bautizarse en el siglo XVI. Lo que te normaliza desde el punto de vista social, lo que te convierte en un ciudadano, siglo XV more, la forma en la que se es ciudadano del siglo XV, es estar bautizado. Pues claro que te tienen que bautizar. Y nos choca, es que los obligan a bautizarse. ¿Aquí alguien se ha sacado el carnet de identidad por gusto? O sea, aquí alguien cuando es chico dice, yo quiero tener un DNI. Hombre, cuando eres niño a lo mejor, pero ya cuando estás haciendo mayorcito, pues ya estás normalizado. ¿Vale? Pues es el equivalente. Dentro de ese proceso de normalización, el matrimonio. El ius connubii, que es lo que hace Alejandro Magno con los soldados macedonios y las mujeres persas, porque está construyendo una sociedad nueva. Eso es Alejandro, eso es Roma. Eso no lo hace. Aquí todo el mundo ha leído La Vuelta al Mundo en 80 días o ha visto la película. Como Julio Verne, francés, era fino. ¿Cómo termina ganando la apuesta, no? Ya he hecho el spoiler, disculpadme. Termina con que la historia de amor entre la princesa Sita, si no recuerdo mal, se llamaba, y Phineas Fogg, Willy Fogg, pues claro, ya pueden casarse. No pueden. Las leyes británicas lo prohíben, lo impiden. Julio Verne, que es un paquito de guasa, dice, pues voy a poner un final que es imposible para eso. Es una sutileza de una puñaladita. Pues claro, las leyes inglesas prohibían el matrimonio mixto entre personas de la India y británicos. O sea, a Willy Fogg, a Phineas Fogg,
lo que le queda es una ruina total, porque no puede vivir amancebado, porque es inmoral e ilegal, y no puede casarse porque es ilegal. O sea, fijaros cómo cierra Julio Verne, es decir, sí, tú has ganado el viaje, pero ahora te vas a enterar. Y eso en la Inglaterra del siglo XIX. En la España del siglo XVI, el matrimonio entre Sita y Paco Gómez, que hubiera sido de Bormujo, era perfectamente legal. Bueno, muy breve, por favor, porque tenemos que cerrar. ¿Creéis, y me gustaría preguntarle a Pepe una cosita, ¿creéis que los historiadores españoles o la nueva manera de contar la historia del mundo que se está intentando, incluso con ingleses, de que no fuimos tan malos, de que nos cruzamos, lo que estamos viendo, y esa manera de tratar el patrimonio, que es la historia, que es nuestra identidad, diríamos, genética, la tocaremos bien para que no ocurra lo que está pasando, que dos mundos de pronto se separan, porque no están en las teorías de la humanidad, sino que están en otro. Yo creo que sí, en el Es muy sentido de fuerte, que la historiografía actual parece que empieza a ir por otros derroteros y se empieza a poner en solfa esa verdad asumida de la historiografía anglosajona que nos hemos tragado durante siglos. Quiero creer que sí. Para eso es importantísimo que Pepe nos diga que por Benzú pasaron los neandertales a Europa. ¿Cómo lo lleva Pepe? ¿Cómo está eso? Está complicado. Porque la arqueología a veces es muy complicada. No sé, hemos estado más de 20 años y no hemos tenido la suerte de encontrar huesos. Es decir, tenemos 30 y tantos mil objetos, miles de huesos, cientos de conchas, pero no ha salido un hueso humano. Es un poco la circunstancia. Y a lo mejor estamos excavando este metro cuadrado y lo puedes tener a 10 centímetros. Será otra generación, eso estoy yo convencido, ¿no? Los yacimientos están ahí, a cualquiera que, lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Que se sitúe en Ceuta, se te viene encima Tarifa, Algeciras y viceversa, ¿no? Y además que en los momentos fríos del Cuaternario es que el nivel del mar bajó 100 metros, con lo cual había unas islas en medio. Entonces esto será cuestión de tiempo, ¿no? Ceuta, Tánger, Tetuán, toda la región, ¿no? Porque luego la cultura material es que es similar, y eso sí lo sabemos ya claro. Entonces esto será cuestión de poder continuar con el estudio, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a cerrar, ¿eh? Desgraciadamente, pero bueno, el tiempo es el tiempo y esta casa hay que cerrarla. Quiero agradecer a los dos vuestra participación y la sabiduría que habéis desplegado, ¿no? Y la capacidad también de Manolo de presentarnos el contexto, ¿no? Es decir, de fijarse no solamente en lo micro, sino también en lo macro. Y yo creo que eso es muy importante, pero está al alcance de muy pocos. Y Manolo siempre lo consigue. Así que muchas gracias, bienvenidos, Pepe ya también, a esta casa. Y bueno, vamos a cerrar. Tenéis aquí el libro, lo podéis comprar ahora si quieren. Y también les recuerdo ahora que hay aquí estudiantes de humanidades, de historia, que el mes de marzo tenemos al director del archivo de Auschwitz y creo que puede ser muy interesante la conferencia. Diego, ¿qué día es? ¿Te acuerdas? 18. El 18. El 18 de marzo creo que puede ser para vosotros que estudiáis historia, escuchar al director del archivo de Auschwitz, que está haciendo una gira, digamos, por España y va a estar en esta casa a 7 de la tarde, el día 18 de marzo. Pues muy bien, muchas gracias a todos por vuestra asistencia.